Caleb McGilvary, mejor conocido como Kai, se convirtió en toda una celebridad de Internet, después de usar su hacha contra un agresor para salvarle la vida a una mujer. Sin embargo, Kai pasó en solo 3 meses de ser un héroe y una persona maravillosa a convertirse en el villano de la historia, acusado de asesinato y buscado por las autoridades. Efectivamente, hoy hablaremos del mochilero del hacha. Bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Morellana y hoy vengo a contaros una historia que seguro os provocará terribles pesadillas. En este vídeo, como ya os he comentado, voy a contaros la bizarra y escalofriante historia de Kai, apodado como el mochilero del hacha, un joven de 24 años que saltó a la fama gracias a un vídeo viral que fue subido a YouTube. En este vídeo relataba de forma heroica cómo había conseguido detener a un agresor y salvar la vida de una persona. Pero antes de meternos de lleno en este caso, recordad suscribiros al canal, dejar un like y compartir este vídeo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad también que podéis seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter, porque por ahí publico contenido muy interesante. Y que tengo un podcast, La Crónica Oscura, disponible en iVoox y Spotify. Podéis encontrar todos estos enlaces en la cajita de información. Y ahora sí que sí, dicho todo esto, vamos con lo que importa. Si estáis intrigados con el caso de hoy, apagad las luces, tomad asiento y acompañadme a conocer los crímenes del mochilero del hacha. I'm one of the heroes. Yeah. Can we talk? Do you mind? What do you want to talk about? What happened today? Well, Well, went straight out of Dogtown, skateboarding, surfing it up. Before I say anything else, I want to say no matter what you've done, you deserve respect. Even if you make mistakes, you're lovable. And it doesn't matter your look, skills, or age, or size, or anything. You're worthwhile. No one could ever take that away from you. Now, this stuff right here, I was driving and I was in the passenger side of this f***er's car, and he comes over on there. He was over by the recycling center. I didn't take him seriously at first. He comes driving down this way. He's like, you know what? I come to realize I'm Jesus Christ, and I can do anything I f***ing want to. And watch this, bam! And he smashed into this f***ing guy right there, pinned him in between that f***ing truck. Okay, I ran in, I grabbed the keys. He's f***ing sitting there like nothing even happened. And like, man, if he had started driving that car around again, man, there would have been a hell of a lot of bodies around here. I hop on out, and so I grabbed the bag, I threw it over by that pole right there, and then Buddy gets out, and these two women are trying to help him. He runs up and he grabs one of them, man. Like a guy that big can snap a woman's neck like a pencil stick. So I ran up behind him with a hatchet, smash, smash, smash. El 1 de febrero del 2013 se produjo un terrible accidente de tráfico en Fresno, California. Un hombre había empotrado su coche intencionadamente contra un operario de la compañía del gas. Este hombre era Jed Simmons McBride y había provocado este accidente simplemente porque este operario era negro. Los transeúntes que estaban por la zona se acercaron inmediatamente pensando que esto se trataba de un simple accidente. Pero entonces escucharon a Simmons desde el coche decir que era Jesucristo y que había venido al mundo para salvarlos a todos. De repente salió del vehículo y empezó a agredir a una mujer que se había acercado para ayudar. Le pasó el brazo alrededor del cuello y trató de asfixiarla. Justo en ese preciso momento, de la parte trasera del coche accidentado, salió un autoestopista con una enorme mochila, vestido de forma hippie y empuñando un hacha que utilizó para atacar a Simmons y salvarle la vida a la mujer a la que éste estaba agrediendo.
El hombre sobrevivió y automáticamente lo trasladaron al hospital y pasó a estar bajo custodia policial. Y de esta forma tan peculiar empieza esta historia, ya que este autoestopista era Caleb McGilvary, un joven de 24 años más conocido como Kai, y que después de esta heroicidad concedió una única entrevista al periodista Jessop Reisbeck, de la cadena de televisión local KMPH, en la que relató lo que había sucedido de una forma bastante épica y lanzó un mensaje de paz y amor con el que conquistó a los espectadores. Before I say anything else, I want to say no matter what you've done, you deserve respect. Even if you make mistakes, you're lovable. And it doesn't matter your look, skills, or age, or size, or anything, you're worthwhile. No one could ever take that away from you. A pesar de que una parte de esta entrevista salió por la televisión, Jessop decidió compartirla en YouTube esa misma noche. A la mañana siguiente ya tenía casi 500.000 de reproducciones y todo Internet estaba hablando de Kai, apodado ya como el mochilero del hacha. Reaccionaban al vídeo en directo, hacían memes, tuiteaban sobre él e incluso habían convertido su entrevista en una canción utilizando autotune. De la noche a la mañana, literalmente, además, Kai se había convertido en una estrella de Internet. Era tanta su fama que muchas cadenas y productoras de televisión lo estaban buscando para llevarlo a algunos de sus programas y entrevistarlo en directo. Gente de todas partes de Estados Unidos e incluso de Japón o Australia se ponían en contacto a diario con Jessop Reisbeck, el periodista de la KMPH que había entrevistado al autoestopista en el lugar del accidente, porque querían intentar encontrar a Kai, ya que este periodista era el único que tenía su email. Todo el mundo quería contar su historia. Sin embargo, fue precisamente la KMPH la que consiguió la primera entrevista tras su salto a la fama. Kai les contó que era un nómada que viajaba por todo el país y que no tenía vivienda fija ni familia, aunque luego hablaremos más en profundidad de este tema. En cierto momento entró en una tienda de guitarras para tocar y cantar una canción que él mismo había compuesto. Era un héroe, un buen músico y tenía muchísimo carisma. Obviamente se había convertido en la sensación del momento y se le había abierto un mundo de posibilidades para poder cambiar su vida, dejar de ser un nómada y asentarse en un lugar fijo y ganar muchísimo dinero. Inicialmente, Kai lo rechazó absolutamente todo, pero acabó aceptando algunas ofertas. De hecho, una de las productoras le ofreció un contrato para salir en el programa de Jimmy Kimmel y su intención era, en un futuro, darle su propio reality de televisión. Kai aceptó participar en este programa, así que enviaron a alguien a buscarlo y lo llevaron al Hotel Roosevelt, situado en Hollywood, en Los Ángeles. Y fue precisamente cuando llegaron a este hotel cuando el equipo que lo acompañaba se dio cuenta de los graves problemas mentales que tenía este chico. Nada más bajarse del coche, se bajó los pantalones delante de la puerta del hotel y empezó a orinar. Y al subir a la habitación, lo primero que hizo fue coger una botella de Jack Daniels del minibar y bebérsela casi de un trago. Para que os hagáis una idea, terminaron echándolo tanto a él como a todo el equipo que lo acompañaba de ese hotel. Y ese fue el momento en el que Kai empezó a gritar y amenazar a los guardias de seguridad. Todos los que estaban con él empezaron a ver que había algo peligroso en él, pero siguieron adelante con los planes que tenían. Y ahora que ya os he puesto en contexto sobre cómo Kai, ya conocido como el mochilero del hacha, saltó a la fama y se convirtió en un fenómeno viral de Internet, vamos con los hechos más turbios de esta historia. El momento en el que toda esta burbuja explotó y Kai pasó de ser un auténtico héroe a convertirse en un villano tan solo 3 meses después de su gran hazaña. El 11 de febrero de 2013, 10 días después de haberse hecho viral, Kai se encontraba en el camerino a escasos 90 minutos de aparecer en el reconocido programa de Jimmy Kimmel, un talk show llamado Jimmy Kimmel Live, cuando, de repente, la policía hizo acto de presencia y detuvo al mochilero.
Este arresto se produjo porque Kai era el principal testigo del incidente de tráfico ocurrido el 1 de febrero, por lo que necesitaban que contara su versión de los hechos en la comisaría. Por suerte para Jimmy Kimmel, a 30 minutos de empezar su programa, la policía lo llevó de vuelta al estudio. Y después del éxito de su primera aparición en un plató de televisión, su carrera dentro de este mundillo no hizo más que crecer. Hizo algunas críticas de películas, salió en varios vídeos de surf e hizo colaboraciones con diferentes artistas y músicos. Incluso el equipo de Justin Bieber llegó a escribirle para trabajar con él. Su fama no paraba de crecer y crecer, aunque todo empezó a torcerse cuando declaró ante el tribunal en el juicio contra Jed Simmons McBride. Como ya hemos comentado, Kai era el principal testigo de los hechos. Él estaba dentro del coche y sabía mejor que nadie lo que había sucedido antes, durante y después del atropello. Tanya Baker dijo que McBride, el conductor, la atacó mientras intentaba rescatar a Neely, el hombre que había sido atropellado. Después de esto, Kai apareció con su hacha y golpeó a McBride en la cabeza hasta en 3 ocasiones, 2 de ellas con el mango del hacha y la tercera con el filo. Pero, ¿era realmente el héroe que todos decían que era? Resulta que antes del incidente, Kai y McBride habían estado fumando. Vamos, que estaban colocados y empezaron a hablar de que en realidad los dos eran fantasmas y en cierto momento Kai le dijo lo siguiente: «Seguro que podemos atravesar esa camioneta sin que nadie nos vea». Esto demostraba que él en realidad tenía una parte de culpa en lo que había sucedido. Sí, hizo lo correcto al salvar a Tanya, pero esas palabras pudieron instigar al conductor del coche a atropellar a Neely. Aunque no estoy segura de que se pueda calificar lo que hizo como correcto, lo de salvar a Tanya, quiero decir, teniendo en cuenta lo que hizo para salvarla. De todas formas, al terminar el juicio se supo que McBride había sido declarado culpable de agresión y lo habían condenado a pasar 9 años en un centro psiquiátrico. El viernes 10 de mayo del 2013, algo más de 3 meses después de su salto a la fama, Kai apareció en Nueva York y publicó un mensaje bastante inquietante en su página de Facebook. Primeros recuerdos: yo estaba en una cuna y mi familia me mimaba, pero seguían diciendo eso de que tenía un demonio. Me encerraban en una habitación durante 20 horas al día con un pequeño orinal en la esquina de la habitación. Después de eso, mi boca llena de guindilla y jabón por gritar que te jodan a pleno pulmón. Me despido ya. Feliz Día de la Madre. Este era un post bastante extraño para felicitar el Día de la Madre, pero lo cierto era que, aunque mucha gente quería ser como Kai desde que éste saltó a la fama, él había tenido una vida realmente dura desde prácticamente que nació. Como ya hemos dicho, su verdadero nombre era Caleb Lawrence McGilvary y nació el 3 de septiembre de 1988 en Canadá. Sus problemas empezaron más o menos cuando él tenía unos 4 años de edad y sus padres se divorciaron. Para este momento intentó provocar un incendio en la casa de sus padres, aunque por suerte no lo consiguió. Según testimonios de los familiares, su madre lo dejaba encerrado en la habitación durante horas y apenas le dejaba salir a la calle a jugar con otros niños. Probablemente esto le provocó algún tipo de trastorno mental, ya que tenía ataques de rabia pasajeros y no sabía muy bien cómo socializar e interactuar con otras personas. Cuando tenía 13 años, Shirley, su madre, decidió que ya no podía hacerse cargo de él, por lo que Caleb fue enviado a una institución para adolescentes problemáticos. Sin embargo, la versión de la propia Shirley es totalmente diferente. Según ella, nunca encerró a su hijo, sino que trataba de controlarlo durante breves periodos de tiempo para que no se hiciera daño a sí mismo, es decir, por su seguridad. Ella pensaba que su hijo tenía algún trastorno de hiperactividad y déficit de atención, pero lo cierto era que Caleb nunca fue diagnosticado. Por otro lado, tenemos la versión de Jill, su padre, que dijo que entre los 9 y los 18 años, Caleb tuvo que ser internado en un centro psiquiátrico por algún tipo de trastorno mental. Y ya para terminar está la versión del propio Kai, que asegura que sufrió diferentes tipos de abusos a lo largo de su vida
y algunos de ellos a manos de sus propios padres. Como vemos, la historia de su vida es bastante confusa, ya que no hay demasiada información y cada persona dice una cosa diferente. En mi opinión, por los diferentes vídeos que he visto en los que sale él hablando, creo que efectivamente es una persona mentalmente inestable, no sé si por algún trastorno, por el abuso de sustancias o por una mezcla de ambas cosas. El lunes 13 de mayo del año 2013, el cuerpo de Joseph Galfi Jr., un conocido abogado de 73 años, fue encontrado en su casa en Starlight Drive, Nueva Jersey. Alguien le había dado una paliza hasta acabar con su vida. La víctima no había aparecido en su puesto de trabajo ese día, y sus compañeros y conocidos no habían sido capaces de contactarlo por teléfono. Además, los periódicos de los 2 días anteriores estaban en su porche. No los había recogido. Todo esto les pareció bastante extraño a sus vecinos, que decidieron llamar al 911. Cuando la policía llegó a la casa, en un principio todo parecía normal. No había signos de robo o violencia y la entrada no estaba forzada. Pero cuando llegaron al dormitorio principal, descubrieron el cuerpo sin vida de Joseph. Estaba tirado en el suelo, en medio de un charco de sangre y vestido solo con su ropa interior y sus calcetines. Al registrar la casa, descubrieron algunas pistas interesantes. En el salón, justo en una mesita al lado del sofá, encontraron una nota. Estaba debajo del ordenador portátil de la víctima y tenía escrito un número de teléfono y el nombre de Lawrence Kay. Las autoridades no tenían ni idea de quién era, así que decidieron googlear su nombre a ver si aparecía alguna información. Efectivamente, encontraron el vídeo viral en el que describía cómo había golpeado la cabeza de un hombre con un hacha. Inmediatamente pasó a ser sospechoso de este crimen. En el dormitorio principal de la casa de la víctima también apareció un billete de tren con fecha del día anterior, a las 9:38 de la mañana. Al registrar las cámaras de vídeo de la estación, efectivamente vieron a Joseph comprando un billete y dándoselo a alguien, un hombre de pelo largo y medio rizado que llevaba una mochila y que se parecía mucho al apodado como el mochilero del hacha. Por supuesto, la policía de Nueva Jersey se puso en contacto con la de Fresno. Querían localizar al famoso Kay para interrogarlo en relación a este crimen, y desde Fresno les proporcionaron toda la información que tenían sobre él, que era un nómada que vivía de la tierra y de la amabilidad de la gente, y que ni siquiera tenía documentos de identificación. Una vez hecho esto, las autoridades llamaron al número que aparecía en la nota encontrada en la casa de la víctima, pero el teléfono estaba apagado, así que, viendo que no tenían ninguna pista de su paradero, decidieron hacer un comunicado de prensa que revolucionó a todo el país. La gente no podía creer que Kay, el héroe que había salvado a una pobre mujer que estaba siendo agredida, hubiera cometido un crimen tan atroz. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2013, él mismo hizo una publicación a través de Facebook que decía lo siguiente: ¿Vosotros qué haríais si os despertáis en casa de un desconocido, con la cabeza aturdida, sabor metálico en la boca? Camináis hacia el espejo y veis lo que gotea desde un lado de la cara, desde la boca, y os dais cuenta de que alguien os ha drogado, violado y se ha corrido encima de vosotros. ¿Vosotros qué haríais? Todos los que leyeron esta publicación conocían la rabia y el odio que sentía Kay hacia cualquier tipo de agresión, y muchos le creyeron. Pensaban que debía de haber tenido un motivo para cometer este crimen. Durante la investigación se averiguó que el 12 de mayo Kay había hecho planes para quedar con una chica que había conocido a través de Facebook, pero él no había seguido estos planes y no llegaron a verse en el sitio que originalmente habían acordado. Más tarde se supo que ella no había sabido nada de él hasta las 9 de la noche, momento en el que él empezó a llamarla una y otra vez, pidiéndole, o más bien casi suplicándole, que fuese a buscarlo porque no tenía dónde pasar la noche. Finalmente, Kay consiguió salir de la zona de Clark en la que había cometido el crimen y quedar con esta chica, a la que los investigadores apodaron como fan número 1. Más tarde, ella les dijo a los agentes que se quedó bastante sorprendida cuando por fin vio a Kay, porque su apariencia era muy diferente a la que ella conocía
de sus apariciones en vídeos y programas de televisión. Se había cortado el pelo y se había hecho un tatuaje en la cara. Sin embargo, la estrategia de Kai de cambiar su aspecto no le funcionó, ya que se hizo algunas fotos con fan número 1 y ella le proporcionó estas imágenes a las autoridades. El jueves 16 de mayo, un empleado de un Starbucks reconoció a Kai cuando entró en el local y llamó inmediatamente al 911. Al llegar la policía, él ya no estaba allí, pero los agentes empezaron a buscarlo por los alrededores. Finalmente lo encontraron en una estación de autobuses cercana, lugar en el que fue arrestado. Ya en la sala de interrogatorios, Kai contó que había conocido a Joseph en Times Square y que éste le había ofrecido ir a comer algo. Después ambos se fueron a su casa y empezaron a beber cerveza y a ver la televisión. A él le entró sueño, se fue a la cama y cuando se despertó a la mañana siguiente descubrió que este hombre le había hecho algo mientras estaba durmiendo. Sin embargo, no se enfrentó a él en ese momento. De hecho, contó que Joseph lo llevó a la estación de Nueva Jersey y le sacó un billete para Ashbury. Después le dio su número de teléfono y su email y le dijo que lo llamara o le escribiera si necesitaba un sitio para pasar la noche. Kai efectivamente se fue a Ashbury, pero el amigo que supuestamente iba a ir a recogerlo no apareció. Estuvo esperando varias horas, pero al final terminó llamando a Joseph para preguntarle si le dejaba volver a pasar la noche en su casa. Volvió a Nueva Jersey, se fue a casa de este hombre, cenaron bebiendo unas cervezas y lo siguiente que recuerda es que se despertó en el suelo y que Joseph, vestido solo con su ropa interior, intentaba bajarle los pantalones. Viendo esto, Kai le golpeó, Joseph lo empujó y él volvió a golpearlo, pero no recuerda exactamente qué fue lo que pasó, dónde le pegó o cómo lo hizo. Como vemos, Kai intentaba alegar que había cometido el crimen en defensa propia, pero esto no era lo que decía la escena. No había indicios de que se produjera ninguna pelea. Kai no tenía ninguna herida defensiva o hematoma, y por otro lado había signos de que la víctima había intentado huir de su agresor atravesando el pasillo. Además, según el testimonio del médico forense, parecía que a la víctima la habían pateado. Tenía la nariz rota y una oreja casi desprendida y con marcas de arrastre. Por otro lado, en los vídeos de la cámara de seguridad de la estación se ve a Kai abrazando a su supuesto agresor a la mañana siguiente de que se hubiera producido la presunta agresión. Y, aun después de lo que dijo que le había pasado, quiso pasar otra noche en la casa de este hombre, lo cual no tenía ningún sentido. A partir del arresto y la confesión de Kai, la opinión pública se dividió. Había gente que pensaba que efectivamente este era un caso de defensa propia y otros que creían que era un asesinato a sangre fría. Las redes sociales estallaron, todo el mundo volvía a hablar del mochilero del hacha, aunque no de la misma forma que la primera vez. Tras casi 6 años en la cárcel, a la espera de juicio, en abril de 2019, finalmente Kai McGilvary fue juzgado ante el Tribunal Superior del Condado de Union, donde protagonizó varios arrebatos y discusiones con la Fiscalía, y también con el mismísimo juez Robert Kirsch, que llegó a decirle lo siguiente: «Eres un barril de pólvora de rabia explosiva. Has creado una imagen pública de un espíritu libre, pero debajo de ese espíritu libre, el jurado ha visto otra parte de ti, la de un asesino despiadado, cruel y calculador». Finalmente, Caleb McGilvary, Kai, fue condenado a 57 años de prisión por asesinato en primer grado y está cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad en Nueva Jersey. Apeló en el año 2021, pero el juzgado de instrucción de Nueva Jersey rechazó esta apelación. A día de hoy sigue intentándolo y cabe decir que tiene un canal de YouTube que en la actualidad sigue activo. No sé si es el mismo Kai el que lo gestiona, aunque me imagino que no. Lo que sí que es cierto es que en él se suben vídeos que han sido grabados en la prisión en la que está encarcelado. Y hasta aquí ha llegado la extraña historia del mochilero del hacha. Si os soy sincera, uno de los casos más bizarros que he investigado hasta el momento. Os recomiendo muchísimo ver el documental de Netflix porque muestra muy bien la locura que se vivió en las redes sociales y la voracidad de las productoras y los medios de comunicación
por convertir a este chico, que se veía claramente que no estaba bien de la cabeza, en un producto para ganar dinero. Además, también muestra cómo a nadie le importaba que un vagabundo aparentemente inestable deambulara por las calles con un hacha en su mochila creyéndose un justiciero. Pensad que hubo mucha gente que lo dejó dormir en su casa sin plantearse que posiblemente fuera una persona peligrosa. En fin, ahora lo que quiero es que seáis vosotros los que me deis vuestra opinión, qué pensáis de la actuación de los medios en este caso, qué opináis del fenómeno viral que se desarrolló con esta historia y, por supuesto, qué pensáis sobre el propio Kai y el crimen que cometió. ¿Realmente fue defensa propia como él asegura? Y si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribíos al canal y compartidlo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad que podéis seguirme también en mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, que tengo un podcast, La Crónica Oscura, disponible en iVoox y Spotify, y que si os habéis quedado con ganas de más, podéis echar un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí. Por mi parte, y como siempre, os dejo todas las fuentes consultadas en la cajita de información. Y dicho esto, yo me despido. Hasta la próxima historia.